Localicémonos en Australia, más específicamente en Sydney, en el estado de Nueva Gales. En este predio se encontraba el antiguo Fuerte Macquarie, que después fue reemplazado por un depósito de tranvías y finalmente fue demolido. Es entonces cuando empieza a planificarse la construcción del maravilloso ícono australiano, la Casa de la Ópera de Sydney. ¿Cuál era la intención del arquitecto? Todo comenzó en un concurso de talla internacional para encontrar el diseño de este monumento. John Hudson propuso un diseño tan novedoso que explotó los cerebros de casi todos los jurados, menos de uno, que decidió sacarlo de la basura y valorar esta joya arquitectónica. ¿De dónde surgió la inspiración? Hay distintas hipótesis: un armadillo, las velas de los botes, los velos de las monjas, las olas del mar. Sin importar la inspiración, la idea consistía en crear un espacio mágico para dejar afuera la rutina diaria. Pero todas estas formas orgánicas y utópicas no habían sido estudiadas en el aspecto constructivo. Entonces, ¿cómo se construiría esto? Esto no era solo un tema compositivo, también se convirtió en un reto de ingeniería, ya que lo que se necesitaba era buscar mantener la forma y poderlo llevar a cabo a un costo razonable. Por esto, el ingeniero Bob Arup se propuso encontrar la solución técnica. Después de mucho estudio, se determinó que el proyecto original era imposible de construir. Sin embargo, la construcción comenzó apresuradamente, y con esto los conflictos, pues ni siquiera se había realizado un estudio de suelos y se encontró que estos eran más débiles de lo que parecía. El proceso constructivo de la Casa de la Ópera de Sydney se dividió en 3 etapas. La primera permitió establecer el podio superior. La segunda, la construcción de las conchas externas. Y la tercera, el diseño y la construcción interior. Esta edificación se divide en 2 partes: una plataforma y unas conchas prefabricadas que funcionan a modo de cubiertas y se basan en los diseños de los templos chinos y de las casas japonesas. Ahora detallaremos el proceso constructivo, localización y replanteo. El replanteo. Se encontraron fallas de detalles constructivos y diseño estructural, por eso ni Bob Arup ni John Hudson querían comenzar tan rápido la construcción del proyecto, pero todos estaban tan fascinados que tuvieron que empezar de manera acelerada. En el momento de la excavación también hubo dificultades por la falta de un estudio previo geológico, y se entiende entonces que para resolver la cimentación se necesita rellenar casi todo el predio con 580 pilotes de hormigón armado a una profundidad de 25 metros por debajo del nivel del mar. Base. Se decide construir una plataforma sobre la cual va a apoyarse el arco de construcción de las bóvedas. Pero antes de entrar en el aspecto constructivo, es importante entender cómo se solucionó este aspecto. Ya estaba la plataforma sobre la cual se iba a soportar los elementos de cubierta y los gastos iban incrementando con el paso del tiempo, al igual que la preocupación de Hudson y Arup para poder resolver el método constructivo de la cubierta. Es entonces cuando Rafael Moneo desarrolla los cálculos precisos de la teoría de las bóvedas y logra resolver el tema de la cubierta. Es preciso mencionar que en cuanto a la cubierta, las conchas juegan el papel de parábolas, que se apoyan en una estructura prefabricada de costillas. Para colocar las partes de la bóveda fue utilizado un sistema de sujeción de acero, más conocido como un arco de construcción, y así apoyar las azoteas previo al acabado.
Las cáscaras se desprenden de una misma esfera con un radio de 75 metros. De esta manera, las líneas que definían las vigas tenían un radio de 140,21 metros. ¿Cómo se cubrirían las bóvedas si se había descartado el hormigón? Hudson quería un material que fuese fácil de limpiar, económico, brillante y limpio. Finalmente, se decide por los azulejos de la fábrica sueca Höganäs. Fueron más de 3 años de búsqueda para que los técnicos suecos investigaran sin descanso y así conseguir un azulejo con las propiedades exactas que Hudson demandaba. Este llega a viajar a China y Japón para adquirir piezas distinguidas de cerámica tradicional y así hacerle entender a los suecos el acabado que deseaba. Ya escogido el tipo de azulejo, queda definir cómo prefabricar las planchas en las que se insertarían los azulejos de la manera más económica posible. Después de investigar varios meses, se obtiene un esquema de planchas en forma de espina de pez, que se situarán sobre la estructura de las bóvedas y en las que irán insertados los azulejos. Se realizan 4.800 planchas en 18 tipos distintos. Al ubicar las primeras planchas en forma de prueba, ya en agosto de 1965, se ve que una equivocación de cálculo crea huecos en las juntas entre planchas. Agregándole a todas las dificultades técnicas y de diseño, los ingenieros de Arup tenían que crear un programa de ordenador que pudiera hacer los cálculos de la posición exacta de los anclajes de las planchas sobre la estructura. Para ello, alquilaron uno de los 2 únicos ordenadores que se podían hallar en Sydney durante esta época. El edificio estaría cubierto aproximadamente por 1 millón de azulejos. Postensado, costillas. Paso 1. Se construyen los marcos de acero que funcionan como guía para ubicar los bloques de concreto prefabricados. Paso 2. Se apoyan los bloques de concreto prefabricados sobre el marco de acero. Paso 3. Se enhebran los bloques de concreto prefabricado con cable de acero. Paso 4. Teniendo enhebrados los cables, deben apretarse y además postensarse. Paso 5. Se retiran los marcos de acero guía sobre los que se apoyan los bloques de concreto prefabricado. ¿Qué aporta este proyecto? Postensado. Se hizo lo posible que los bloques de concreto se mantuvieran unidos, permitiendo que la forma se mantenga estable ya desde hace 50 años. Pegamento epóxico. Este permite una rígida unión entre los materiales que sean lisos, es decir, entre los distintos bloques de concreto que crean las costillas y estas a su vez forman el esqueleto de la estructura. Garantiza que no haya desplazamiento de las partes al momento de sufrir cambios por la temperatura. Vidrio templado. Sirve para que al momento de un accidente en los ventanales no haya esquirlas que puedan afectar el bienestar de los usuarios. Contrachapado en madera. Por primera vez se usó en gran formato para hacer una estructura al interior de otra estructura, con el fin de garantizar confort acústico y habitabilidad. Anticorrosivo. Para que las tuberías de acero usadas en el sistema de HVAC no se corroan con el agua del mar, se introduce un bloque de zinc que se consume, protegiendo el otro metal.
¿Qué se puede aprender del proceso constructivo de este proyecto? Es necesario, antes de iniciar la construcción, tener claros los detalles estructurales y cálculos completos. Entre estos, las juntas entre elementos que no son ortogonales, para evitar filtraciones de agua. El estudio geológico de los suelos permite solucionar problemas antes de iniciar excavaciones. Se pueden llevar a cabo construcciones poco convencionales, teniendo en cuenta las propiedades de materiales como el hormigón, acero y vidrio. Podemos soñar. Las composiciones no deben ser convencionales. Se puede innovar en diseños y explorar las diferentes geometrías.